Hola, saludos amigos. Por más de 50 años, Israel Peña ha sido comentarista y narrador deportivo, incursionando principalmente en el boxeo, béisbol, baloncesto, atletismo y voleibol. Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de tener a un miembro del Salón de la Fama del Deporte puertorriqueño, Israel Peña. Saludos, Israel. Saludos cordiales a ti y a todos los amigos que nos hagan el favor de escucharnos. Bueno, Israel, tú has sido escritor de libros, comentarista de radio, analista, de todo, pero háblanos de tus comienzos en el deporte. Pues fíjate, en el deporte como tal, yo comencé cuando tenía 11 años, en una pequeña liga que dirigió don Pedro Pagán Padró, que en paz descanse, y de ahí en adelante pues practiqué 2 o 3 deportes, pero sobre todo béisbol fue el que más nos llegó, donde tuvimos mejores oportunidades y donde estuvimos a punto de jugar AA, de no ser de algunos errores de los apoderados con los que participé. Pero quizás eso que fue negativo al principio, a la larga me dio resultado, porque entonces me dediqué a la crónica deportiva y participé de un programa aficionado que tenía entonces el periódico El Imparcial. Participé ganando en Puerto Rico y de ahí en adelante la historia ha sido desde que día a día he estado a través de la radio en Puerto Rico trabajando y laborando en la crónica deportiva en básicamente todos los deportes. Ha recibido premiaciones por su labor en el campo deportivo, comenzando con el premio al periodista aficionado del año en el 60 por El Imparcial, en el 67 comentarista del año en la televisión WIPM Televisión Canal 3 por la Federación de Escritores Deportivos de Puerto Rico, presidida por Emilio Heique, periodista deportivo del año en el 69, Festival de Prensa y Radio y Televisión del Oeste, ciudadano del año en el 78, Cámara Junior de Mayagüez, deportista del año en el 1978, Sociedad Médica del Oeste. En el 80 logró segundo lugar en el certamen del periodista del año en Mayagüez, Banco de Ahorro. En el 87 fue periodista Yaidí del año en Yauco y premio Sultana del Oeste en el 94, Círculo Cívico y Social y Cultural Mayagüezano, entre otros. No solamente en la crónica, también has sido un historiador. Escribiste un libro. ¿Puedes hablarnos un poquito del libro sobre el béisbol en Puerto Rico? Sí, hablé sobre el béisbol porque precisamente me percaté de que había sido en Mayagüez donde había nacido el béisbol profesional y tuve la gran oportunidad de tener una sólida amistad con Gabriel Castro y con Enrique Heique. Heique fue el presidente del primer comité que se formó para hacer el béisbol profesional y Gabriel Castro fue el secretario. Así que vi muchas historias en Puerto Rico, pero en ninguna se le hacía justicia a Mayagüez. Así que tuve la oportunidad de tener toda la información a mano y comencé a convencer a la gente de lo que había ocurrido en el 1937 en Mayagüez, que culminó con la creación de la Liga Semipro de 1938. De modo que fue Mayagüez la cuna del béisbol profesional, y cuando don Enrique Heique iba a comenzar su primera temporada, don Alfonso Valdés le advirtió que solamente participaba del béisbol si él dirigía el equipo de Mayagüez. Este lo aceptó, por lo tanto tuvieron que pasarle a Teófilo Maldonado la presidencia de la liga, que estuvo ahí los primeros 2 años de la Liga Semipro, y luego se inició en el 1940 el béisbol profesional hasta el día de hoy. Y tú has visto entonces el béisbol y lo has estudiado, ¿no? Lo has visto y lo has estudiado el béisbol a través de todo el desarrollo en Puerto Rico, a través de toda la política, a través de todas las eras. ¿En algún momento has visto el béisbol como está en este momento? No, este es el momento más difícil por la condición económica del país. Inicialmente pues no habían exigencias económicas, era otro béisbol el que se jugaba, era un béisbol de deporte de corazón que practicaba mucha gente. Ahora no, ahora se coge para poderse desarrollar y llegar al máximo sitial del béisbol profesional y con ello obtener buenas ganancias económicas, como ocurre con los jugadores que llegan a grandes ligas en este momento, de manera que el béisbol ha sido algo excepcional, parte del pueblo mismo, parte de nuestra cultura e historia, pero con el paso del tiempo se ha ido transformando en la fase económica, y eso a la larga nos va a dar un resultado negativo, porque no se va a poder sostener a los precios que se están jugando. O sea, la gente compara lo que se paga en el Caribe contra lo que se paga en los Estados Unidos,
y la comparación no es buena porque son condiciones totalmente distintas, y esa diferencia entre la comparación que se hace del salario que se gana en Estados Unidos y lo que se gana en el Caribe es lo que es una brecha muy amplia que no puede ser igualada por ningún equipo, por ningún país del Caribe. Así que eso afecta tremendamente a Puerto Rico y no sabemos cómo vamos a encarar en los próximos años el béisbol profesional. Y en cuanto al béisbol AA, ¿cómo tú lo ves en este momento versus históricamente? Bueno, el béisbol AA, el problema es la cantidad de franquicias que se han creado en Puerto Rico, que me parece que es una exageración porque no hay tantos apoderados que estén en disposición de aportar de sus ingresos para que el béisbol siga. El béisbol del presente, todos los que juegan béisbol AA ahora exigen paga, por lo tanto el apoderado de equipo tiene que tener una buena cantidad de dinero para, si su equipo no gana, el poder responder las exigencias del momento. Y las exigencias de ahora del béisbol profesional son muy altas con relación a lo que era, digamos, cuando empezó esta era y había un circuito de béisbol, cuando estaba Werner, luego se pasó a la federación y las cosas han transcurrido de una manera marcada hacia la economía, y ese depender tanto de la economía obliga a tener una buena cantidad de dinero para perder, nunca para ganar, porque de la franquicia, las 40 y pico de franquicias que existen en este momento en Puerto Rico, de ellas, si acaso 2 salen a flote económicamente, las otras 40 pierden. Tú has sido atleta, has sido reportero, como hemos hablado. ¿Alguna vez fuiste apoderado? ¿O nunca tuviste ese llamado? Sí, en el 65 yo tuve equipo de béisbol clase A junto con otras personas, pero a los 2 años me quité porque precisamente yo era un asalariado y no podía utilizar mi salario, el salario de mi hogar, para sustentar o solventar el béisbol que se jugaba. Me gustaba muchísimo el béisbol, lo seguía, aportaba en la medida de mis recursos, pero se llegó el momento en que no podía económicamente enfrentarlo. O sea, aún en esa época que las exigencias eran muchísimo menos que ahora, aún en esa época no se ganaba siendo apoderado, ¿no? No se ganaba porque tú tenías que darle de comer a todos los jugadores, tú tenías que comprar todo el equipo necesario, y si querías buscar un campeonato, sea de región o nacional, tenía que invertir muchísimo dinero a cambio de nada, porque en el béisbol clase A nunca se ha pagado en los parques. Tú has cubierto todos los deportes. Básicamente todo, sí. Todo. ¿Qué atletas, a través de todos estos años, si yo te dijera, dime los 3 atletas que más te han impresionado? No tiene que ser bueno, ¿verdad? Puede ser que te han impresionado por lo malo, por cualquier cualidad. ¿Cuáles son los 3 atletas que más te han dejado una memoria en la mente? Bueno, del tiempo presente acá, pues Germán Luis Guerrano, Jorge García y Wilfredo Maisonave. Los 3 fueron poseedores de marcas nacionales estando en escuela superior, y cuando llegaron a universidad siguieron su paso arrollador con marcado éxito. Así que ellos, que fueron representantes de Puerto Rico en algún momento en juegos internacionales, han sido los 3 atletas que más me han impresionado, porque los he conocido de cuna desde que tenían posiblemente 8 o 9 años hasta su momento de pasar de los 20. Siempre fueron amigos nuestros y nosotros le seguimos sus pasos, manteniendo todos los récords al día para conocer la supremacía que ellos tenían en los eventos que defendían. Peña también es parte de la Asociación de Periodistas Deportivos del país y de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez. Cuando tú empezaste, ¿quién era el modelo a seguir, verdad? La persona que tú decías, yo quiero ser como esta persona. ¿Quién era ese norte tuyo? Sí, el primero que me condujo fue Ismael Trabal, así que a Ismael Trabal yo traté de seguir, él me aconsejaba mucho. Luego de Ismael Trabal vino don Santiago Llorens, que han sido 2 figuras de la prensa en Puerto Rico distinguidas, que yo tuve la gran oportunidad de estar con ellos, de compartir con ellos micrófonos, de compartir con ellos trabajo y de recibir los consejos sabios que cada uno de ellos me ofreció hasta llegar al punto del presente. Ahora mismo, pues tú eres un pionero en algunas áreas de la prensa. Por ejemplo, tú fundaste la Cofradía de Periodistas en el área oeste. Sí, eso es correcto. O sea, al principio la primera que yo participé fue la Federación de Escritores de América, que presidía don Emilio Heike, pero cuando Emilio Heike murió, pues todo eso se echó al olvido.
y se tuvo un periodo de tiempo bastante prolongado donde no había organizaciones deportivas periodísticas. Por lo tanto, en el 1988 pues me di a la tarea de empezar lo que ha sido la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y posterior a eso lo de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, como un homenaje a todos aquellos grandes veteranos de la prensa que nos dieron tanto prestigio y a los que nosotros debíamos seguirle los pasos para que Puerto Rico estuviera bien informado. Y ya que tú hacías de todo, entre escritos, radio, libros, periódicos, ¿verdad? ¿Cuál era tu favorito? ¿Cuál era el más que te gustaba hacer? El medio que más me gustaba y me gusta todavía es el de la radio, porque en la radio tú recibes las informaciones y en minutos ya las pones en el aire, y también puede ser es una promoción tan directa que ayuda directamente al deporte como tal. En la prensa escrita o en la televisión pues ya uno se tarda más tiempo, tiene que acomodarse a los tiempos y acomodarse al espacio que nos ofrecen y se tarda un poquito más, mientras que la radio es inmediata. Con todas estas cosas que hemos hablado del deporte, en béisbol AA van a tener que reducir franquicias, béisbol superior, pues no se sabe todavía ni siquiera si va a haber temporada o no. ¿Cómo afecta eso a la prensa como tal? Es como que cada vez hay menos material para cubrir, por decirlo así. Yo no creo que afecte mucho a la prensa, el que más afecta es al deporte mismo, porque se va reduciendo la participación, los líderes deportivos que nacen voluntariamente en todas las regiones y comunidades nuestras se van reduciendo porque están viendo que el trabajo es más cuesta arriba, es más difícil poderse organizar en grupos para poder participar y competir en condiciones similares, es muy difícil, y eso es lo que en definitiva va a afectar al deporte. Así que la prensa como tal lo que hace es que se dedica a lo que exista. Y en el caso tuyo, pues todo el mundo te asocia con el Colegio de Mayagüez, que es una entidad que te ha apoyado en cuanto a promover el deporte, ¿verdad? ¿Cuán importante es tú tener ese respaldo, ¿verdad? De donde tú trabajas. Bueno, extraordinario, porque yo he sido un colegial 300%, porque todo mayagüezano cree que el colegio es de él o él es parte del colegio. Además, estudié administración comercial en el colegio de Mayagüez y posterior a eso, luego de graduarme y recibirme de bachillerato en el 71, continué trabajando allí. Así que me siento muy ligado al colegio de Mayagüez, mis familiares, algunos de ellos han trabajado también ahí. Y claro, como el colegio siempre ha conocido que nuestra intención ha sido la de apoyar el deporte, sobre todo el deporte aficionado, pues todas esas cosas me ha dado un manto de cubierta extraordinaria como periodista y me ha dado la oportunidad de desarrollar lo que yo he querido. Israel, vamos a hacer un jueguito de asociación de palabras. Le llamamos Clecas Ping Pong. Vamos a ver si podemos, viene. Yo te voy a decir unas personas o un concepto y tú me dices lo primero que te venga a la mente, ¿no? Okay. Las hermanas París, Vilma y Nilsa. Han sido las mejores atletas que ha tenido el colegio en 40 años, porque eran personas dedicadas a los deportes y en la pista les encantaba practicar, les encantaba perfeccionarse y todo eso le dio una brillantez y mucho éxito al colegio de Mayagüez. Cholo García. A Cholo García no le conocí, pero como educador me enorgullecí de que una persona saliera del campo educativo hacia el deportivo con un marcado éxito para ponerse él mismo como ejemplo y seguidor, de manera de que no tenía ninguna ambición económica, sino practicar el deporte y de esa manera proyectarse en la comunidad que se viviera. O sea que eso es para los que no sepan de dónde sale el nombre del estadio de... Sí, lo que pasa es que Cholo García fue el primer puertorriqueño en tirar un juego sin hit ni carreras en el béisbol antes de que comenzara la liga del béisbol profesional, lo que llamaban el béisbol romántico, porque era a base de que quiero jugar pelota aunque no me paguen ni un centavo. Mambo de León. Mambo de León ha sido el relevista por excelencia de Puerto Rico, se desarrolló en una forma muy incómoda como parte de una familia pobre y básicamente su padre nada hizo por él se desarrolló él solo y representando a Puerto Rico desarrolló una serie de lanzamientos que le permitieron
con posterioridad llegar a las Grandes Ligas, y a nivel de Puerto Rico me parece que no hay ningún relevista que se aproxime a lo que Mambo de León hizo. Raymond Dalmau. Raymond Dalmau ha sido el mejor baloncerista de Puerto Rico, vino de Estados Unidos, fue a la Universidad Interamericana y comenzó a desarrollarse, luego pasó a Quebradilla en el baloncesto superior y hasta ahora no ha habido nadie que iguale el trabajo que este hombre realizó, que estuvo en todas las selecciones nacionales mientras se desarrollaba en el baloncesto superior. Israel, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de grandes del deporte, ¿verdad? Sí. ¿Qué dirigente impactó tu vida? ¿Algún dirigente que tú viendo su forma de trabajar, su forma de prepararse, se ganó tu admiración? El más grande fue Manolo García, que fue mi maestro en la escuela superior y que representando todos y cada uno de los deportes lo hizo a las mil maravillas, no solamente como jugador que jugó en la Liga Semipro para los Indios de Mayagüez, sino que Manolo García era un ejemplo de lo que es el ser un buen ciudadano y un extraordinario atleta. En el uno y en el otro caso, él fue inigualable. No, realmente tú eres básicamente una enciclopedia viviente aquí del deporte, no solo en el área oeste, o sea, tú has cubierto el deporte en todo Puerto Rico. Y sí, lo que pasa es que el deporte fue mi pasión desde que yo tenía 11 años y de ahí en adelante pues todo lo que era deporte pues yo lo leía y guardaba libros y buscaba información y todo eso es que me ha ayudado a poder mantener la historia del deporte viva. Generaciones futuras de personas que quieren entrar a la prensa, es bueno que estudien todo el trabajo que ha hecho Israel a favor de la prensa, especialmente en el área oeste. Seguro que sí, porque mientras yo vivo yo entiendo que la prensa deportiva tiene la obligación de llevar a la ciudadanía toda la información para que la gente se percate y tenga una mejor calidad de vida. Y esperemos que el deporte en todas estas crisis no decaiga, y si no decae es debido a personas así como Israel. Te queremos dar las gracias por este tiempito que nos has dedicado. Hay muchos nombres que tú has mencionado que mucha gente está escuchando por primera vez y es bueno que les sirva de educación, que pueden buscar información y aprender de la historia que no comenzó con... La historia no comenzó con los Yankees ni comenzó con Michael Jordan, hay mucha historia antes de eso, ¿verdad? Y sí, o sea, la base fundamental de la creación del deporte es otra y la gente debe conocerla. Y te damos las gracias por este tiempito que nos has dado, pero antes de irnos, Israel, nosotros tenemos una sección que se llama el CLECA Award. Es una sección donde tú puedes tirar al medio cualquier persona, lugar, evento, entidad, lo que tú entiendas que merece que tú le digas CLECA. ¿Tienes algo para nosotros? Bueno, la verdad que CLECA en este mismo momento es algunos directores de organizaciones deportivas que en vez de tratar de ayudar al deporte como tal, lo que están tratando es de elevar su personalidad para ser reconocido. Todo aquel que va tras un reconocimiento propio no le rinde bien al deporte. Uy, eso casi tiene nombre y apellido, pero al que le caiga el sello... Israel, lo pueden escuchar siempre en las transmisiones de los Indios de Mayagüez, junto con profesional, sí. Junto con Arturo Soto, la mejor pareja de transmisión radial en el béisbol en este momento y por muchos años. Y te queremos dar las gracias. Le recordamos a todos los que nos escuchan que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos pueden conseguir en Facebook y Twitter con el hashtag CLECAspodcast. Muchas gracias y bendiciones.